Estamos en un nuevo capítulo del despertar de los trabajadores y las trabajadoras aquí en la Central Autónoma de Trabajadores y Trabajadoras de la CAT. Queremos conversar hoy día con Rodrigo Ceballos. Rodrigo es parte de la vocería del Frente del Sector Público, de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Público, y es presidente de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Servicio Médico Legal. Bueno, buenos días, a la hora que nos escuchen. Buenos días, Nadia, mucho gusto estar acá contigo. Un gusto igualmente. Hemos estado haciendo un ciclo dentro de este podcast de la CAT y queremos conversar siempre sobre el programa, la propuesta de programa de gobierno que está presentando la CAT. Y ese es el tema que nos convoca hoy día, y hablar de aquellos aspectos que abordan desde el sector público los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, para eso quería preguntarte, Rodrigo, el programa plantea la superación del modelo neoliberal y la construcción de un Estado activo y soberano. En ese sentido, ¿cuál es la mirada que plantea este programa desde el sector público? ¿Cuál debería ser ese papel del Estado y de sus funcionarios en esta transformación económica y social que propone la Central? Creo que el papel de los funcionarios públicos, de los trabajadores en su conjunto, es fundamental en esta nueva etapa que debe inaugurarse, porque todos conocemos los problemas de corrupción que existen, todos hemos visto en pantalla, en prensa, en todas partes, lo que ocurre en nuestro país, dadas las condiciones en las que vivimos, y creo que la batalla contra la corrupción comienza desde los ámbitos más pequeños, desde la oficina del funcionario o del trabajador, hasta los más amplios aspectos de ella, porque necesariamente la corrupción ha ido invadiendo todas las áreas de nuestra economía, de nuestra sociedad. Y esto probablemente es producto de los principios del neoliberalismo, que de muchas maneras afectan a nuestra sociedad, nos convierten en una sociedad quizás más animalizada, más brutal en aspectos que debiéramos ser más solidarios. Y más egoísta, claro. Entonces, justamente, ese egoísmo que prima ahora en la economía, en los aspectos de la sociedad, hacen que justamente la corrupción se fortalezca. Entonces, creo que el rol de los trabajadores, de los funcionarios, es justamente ver primero en tu pequeño entorno qué medidas debo yo hacer para combatir esa corrupción en nuestro entorno. Fortalecer la organización pública, la organización de todos nosotros es fundamental también en esta materia, porque uno solo no puede llegar demasiado lejos. Necesariamente tenemos que organizarnos a través de los sindicatos y de las asociaciones gremiales para enfrentar este problema, este cáncer que nos corroe. Hay aspectos obviamente que son positivos, pero lamentablemente la naturaleza del hombre hace que justamente vayamos enfrentando toda esta vorágine de situaciones de una manera egoísta, con falta de solidaridad, y nos conduce necesariamente a un estado en que el bien común se ha dejado de lado, ya se persigue el bien propio. Y creo que es fundamental en esa materia que nosotros, cada uno, podamos, a través de nuestras asociaciones, enfrentarlo de una manera proactiva y eficaz. Gracias. Esto de que lo público es de todos y que por eso no lo cuido, en el fondo el mensaje es todo lo contrario. Como es de todos, todos tenemos ese rol de fiscalizadores, de cuidar el espacio en lo público. Quería llevarte a uno de los puntos del programa que plantea la modernización del Estado. En este sentido, ¿qué cambios consideras más urgentes en el estatuto administrativo
y en las condiciones contractuales de los empleados públicos, para poner fin a la precarización de muchas personas que trabajan hoy en el sector público en el Estado. Necesariamente el estatuto tiene que ser modificado en muchos aspectos, pero quisiera concentrarme en uno que es fundamental. El 7 de octubre la Corte Suprema dio lo que muchas veces se denomina supremazo, ¿no? Resulta que ahora la confianza legítima deja de ser el parangón que se estaba reflejando para todos los funcionarios públicos y nuevamente volvemos a una precariedad en el trabajo, en el sentido de que los funcionarios que están a contrata el 31 de diciembre terminan su labor pública y pueden no ser renovados. ¿Qué significa esto? Que las personas que ya no solo tienen 5 o 10 años en la función pública van a perder el trabajo, sino que se van a ir con una mano por delante y una mano por detrás. Y eso vulnera no solo los derechos de los funcionarios, sino que de todo el entorno familiar que está detrás de ellos. Lamentablemente, detrás de cada funcionario, detrás de cada trabajador y trabajadora, hay una familia, y el hecho que vivan en esta incertidumbre año a año produce un deterioro de la salud mental, no solo del jefe de familia o la jefa de familia, sino que de todo su entorno inmediato, porque imagínate, el estudiante no sabe si va a tener financiado el próximo año en su educación, porque obviamente no todos tenemos acceso a la gratuidad. Así es que creo que una de las materias fundamentales es corregir ese aspecto. No podemos contar con funcionarios a honorarios, no podemos contar con funcionarios a contrata y todas las otras modalidades que hacen que los funcionarios públicos, en el fondo, tengan que estar durante todo el año pensando si van a ser renovados o no van a ser renovados en su trabajo. Eso creo que daña la salud mental de cada uno de nosotros y debe ser corregido. Ojalá que las nuevas autoridades del gobierno, a contar de marzo, pongan esto en su agenda y lo aborden de una vez, porque también otro problema que se da es que en cada servicio, si uno compara qué cantidad de personas están en la planta y qué cantidad de personas están a contrata, es abrumadora. Y la carrera funcionaria es solo para la gente que está en la planta. Entonces, la persona que está a contrata, de pronto para la misma función, llega otra persona que gana 1 millón más, 1 millón menos, y eso se produce una injusticia social tremenda y la disconformidad de cada uno de ellos. Entonces, después uno se pregunta, bueno, ¿por qué hay estos niveles de corrupción? Justamente es por situaciones como esta, porque si yo veo que tú trabajas haciendo lo mismo que yo, y puede que tal vez trabajes menos que yo, pero ganas más, entonces la gente se siente disconforme y empieza toda esta situación en la que cada uno de nosotros empezamos a considerar que esto es injusto, y tal vez nos conduzca a buscar situaciones de mejora que rayan en la ilegalidad. Claro. El documento que elaboró la CAT respecto a esta propuesta de programa de gobierno plantea la creación de una defensoría pública de los trabajadores y las trabajadoras, así como existe una defensoría de la niñez, que exista una para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Cómo crees tú que podría funcionar esta institución para fortalecer la defensa real de los trabajadores del sector público? ¿Y en qué se diferenciaría de instancias actuales de fiscalización? Bien, creo que los funcionarios públicos y en general los trabajadores tenemos que enfrentar todas las situaciones que se nos vienen encima, ya sea de vulneración de derechos, de acoso, de hostigamiento, las tenemos que enfrentar en soledad. Lamentablemente, las instituciones que existen actualmente, como la Contraloría, muchas veces se desmarcan de las situaciones de acoso que hay en el sector público, y sin ir más lejos, yo puedo mencionar el caso nuestro del Servicio Médico Legal, donde las situaciones de acoso que han sido denunciadas a la Contraloría las ha mandado al Ministerio y el Ministerio ha dicho no, esto no se va a investigar. Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? O sea, tenemos que invisibilizar lo que ocurrió, tenemos que olvidarnos, dar borrón y cuenta nueva
Eso no es posible, la gente es vulnerada, la gente es abusada, la gente es acosada y lo tienen que afrontar en soledad. Nosotros como asociaciones no tenemos los medios para hacer la contención de todo ello y creo que es necesaria una instancia superior que vele por los derechos laborales en estos aspectos, es decir, tome la iniciativa y no solamente a requerimiento del funcionario o de una asociación, sino que debiera haber una especie de superintendencia que dijese, sí, ¿sabes qué? Todas estas situaciones que se están dando en este servicio, que han sido denunciadas, que han sido obstruidas o han sido invisibilizadas, deben de ser investigadas y lo vamos a hacer por nuestra propia cuenta. Eso ayudaría mucho a que la actual situación de los funcionarios públicos mejorara en aspectos como la salud mental, porque lamentablemente eso es algo que nos afecta enormemente. Si uno ve las estadísticas relacionadas con las licencias de los servicios públicos, muchos aspectos de ellas son por situaciones de esta índole. Entonces, en una instancia superior que efectivamente tome como iniciativa la defensa de los funcionarios, es fundamental en toda la vida del funcionario público, porque ocurren situaciones y circunstancias en las que los funcionarios públicos no son capaces por temor y por esta situación que mencionábamos hace un rato. O sea, si tu contrato llega hasta el 31 de diciembre, ¿cómo me atrevo a denunciar a mi jefatura? ¿Cómo me atrevo a denunciar a mis compañeros que me hacen bullying? Entonces creo que la iniciativa debe estar fuera del servicio público, del sentido del servicio público del que estoy trabajando en este momento, y proceder simplemente a defender al funcionario en estas situaciones que no solo afectan la salud mental del mismo trabajador, sino que de todo su entorno, y ya sea familiar o el entorno inmediato a su trabajo, porque, por ejemplo, también en el servicio médico legal tuvimos una situación en el norte de femicidio. Entonces, ¿cómo aborda los compañeros de trabajo esa situación en el trabajo? ¿Qué es lo que se hizo finalmente? Los trabajadores quedan en una situación precaria, donde su salud mental se ve comprometida, y la Defensoría no solo deberá velar por los aspectos legales de esto, sino que también deberá decir, bueno, tal vez en este lugar debiéramos intervenir de manera psicológica para que los funcionarios puedan volver a su trabajo en un sentido de superación del trauma vivido. Entonces, creo que esta instancia que debiera crearse debiera abordar esos dos aspectos. Claro, no solo la investigación como desde el propiamente aspecto propiamente tal y las sanciones que se puedan aplicar, sino que qué pasa con esos trabajadores, cómo son también resguardadas otras dimensiones de lo que sucede cuando sufres acoso laboral o alguna otra situación que nos apremia. Es un área en la que estamos absolutamente solos y tenemos que correr con nuestros propios recursos. Claro, porque además no hay otras instancias, ustedes no pueden recurrir a la Inspección del Trabajo, por ejemplo, es la Contraloría, y si el Ministerio dice esto no se investiga, ahí se cierra. O sea, en nuestro caso el Ministerio de Justicia, pero en todas las instancias, o sea, por ejemplo, si pasase... El Ministerio que corresponda en cada instancia. Sí, o el superior del servicio también, porque también dentro del servicio, si uno denuncia a la jefatura, también esto queda a la discrecionalidad del jefe superior del servicio. Si él estima que no hubo acoso, que no hubo hostigamiento, no se hace la investigación. Entonces los funcionarios no quedamos de brazos cruzados. Finalmente, la CAT plantea que los sindicatos deben ser parte activa de la elaboración de políticas públicas. ¿Cómo esperan ustedes que en el mundo sindical, el sector público participe, las asociaciones sean parte de esta nueva etapa de desarrollo nacional? ¿Y qué compromisos esperan del próximo gobierno para poder hacerlo posible? Bien, primero de todo creo que es importante que el gobierno respete los convenios internacionales que ha firmado en la OIT, porque ellos dicen que tienen que incluirse a los trabajadores, en nuestro caso funcionarios públicos,
en todo ámbito de la administración. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú escuchas solo a un sector y no escuchas a todos los sectores que están involucrados? Se produce un sesgo tremendo y peor aún, o sea, ¿qué ocurre cuando escuchas solo a los que son afines a tus ideas? Entonces, lamentablemente eso es algo que ocurre ahora, las asociaciones no nos representan y los funcionarios públicos ven que muchas de sus aspiraciones se ven obstaculizadas porque justamente hay otros intereses de por medio, hay poderes, por llamarlo de alguna manera, fácticos que bloquean. Entonces, si el gobierno no escucha a todos los funcionarios públicos y no respeta los convenios internacionales, porque lamentablemente hemos tenido que acudir a Ginebra para que indique que efectivamente en Chile se están vulnerando los derechos de los trabajadores, entonces finalmente los trabajadores no pueden ser representados, no pueden participar de las políticas públicas. Si todas las agrupaciones pudiésemos estar en una mesa de conversación con el gobierno, claro, uno podría decir, si no logran ponerse de acuerdo 10 personas, ¿cómo lo van a hacer 20? Pero no por eso va a ser el gobierno solamente de la mayoría, el gobierno tiene que ser de todo el país. O sea, tiene que escuchar las minorías también, tiene que ver los puntos de vista que son divergentes y tiene que considerar todos estos aspectos de la elaboración de las políticas públicas. Nosotros creemos que podemos aportar en esa materia y es necesario que no solo trabajemos con aquellos que nos van a decir que sí a todo, sino que también tenemos que trabajar con aquellos que piensan distinto a nosotros. Por supuesto, esa es la forma de ir creando también una masa crítica que sea capaz de representarnos, teniendo los distintos puntos de vista. Así es. Muchas gracias, Rodrigo. Muy grato conversar contigo y poder tener este espacio para mirar también el mundo de lo público y valorar ese espacio, darle situarlo dentro de esta organización, dentro de la CAT, y mostrar también que el rol de los funcionarios públicos es algo que no se puede dejar de lado. Hay aspectos aquí que hemos mencionado y que son muy relevantes en relación a que son los trabajadores del sector público los que también ayudan a mover el país. Queremos darle las gracias a todos y a todas por vernos y invitarlos de nuevo a seguirnos en nuestro canal de YouTube @CentralCat. Nos vemos en una próxima oportunidad.